Responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este jueves 13 de junio del año 2019, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción María García, en la asistencia Génesis Rodríguez, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, pueden enviar mensajes a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestros canales vía digital, en TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy a propósito del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. 3 nuevos billetes se incorporaron al cono monetario. La información la dio a conocer el Banco Central de Venezuela a menos de un año de la reconversión monetaria anunciada por Nicolás Maduro, el máximo ente emisor. Saca a circulación billetes de 10, 20 y 50 mil bolívares que serán distribuidos paulatinamente. El de mayor denominación, para que se hagan una idea, supera el salario mínimo en Venezuela, que se ubica en 40.000 bolívares. Los analistas coinciden en señalar que es un reconocimiento del proceso hiperinflacionario que afecta a nuestro país. Para que se hagan una idea, el billete más alto en Venezuela hoy equivale a, atención, 5 billones, 12 ceros a la derecha, 5 billones de bolívares de los de antes, producto de la política económica, monetaria y yo diría que ideológica que ha intentado imponer en nuestro país durante los últimos 20 años. De esto vamos a hablar con nuestro primer invitado, al igual que otros temas sobre derechos humanos. Comentar simplemente que aparentemente el diputado, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, finalmente recibió visita de su familia y algunos diputados de la Asamblea Nacional. La familia del general Baduel denuncia que aparentemente lo habrían trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Fuerte Tiuna. Dicho esto, saludamos en la línea telefónica al presidente de Conindustria, Juan Pablo Lalquiaga. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchas gracias por llamarme y buenos días a todos los oyentes. Mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas, mucha preocupación en torno a los datos, las cifras que publicaba la organización que preside, pero antes le pediría una reacción sobre este tema de los nuevos billetes en circulación. ¿Qué puede decirnos? Bueno, lo primero que te puedo decir es sobre Edgar Zambrano, María Alejandra. Me complace mucho escuchar que la familia lo haya por fin podido visitar. Edgar Zambrano es una persona muy seria, y fue apresado de una manera dramática. Le llevaron el carro arrastrado en una grúa porque no quiso ser detenido, ¿verdad? Entonces, y no se había sabido nada desde el momento en el cual fue apresado. Inclusive había dudas sobre si acaso estaba o no vivo. La familia pedía una fe de vida, de manera tal de que el hecho de que la familia lo haya podido visitar y por lo menos constatar que está vivo me parece muy tranquilizador. ¿Okay? Sobre el billete, los nuevos billetes, bueno, yo creo que es un reconocimiento más allá de la hiperinflación, porque la hiperinflación, el gobierno o el régimen del señor Nicolás Maduro, que al emitir las cifras, el Banco Central en días recientes pues reconoció la hiperinflación. Así que la hiperinflación para mí ya no es un tema de reconocimiento. Lo que es que reconoció que el nuevo cono monetario, el haber truncado el bolívar soberano, cuando le truncaron los 5 ceros al bolívar fuerte en agosto del año pasado, pues ese bolívar soberano pues ya también ha venido quedando encogido, ¿no? Ya la pérdida de valor del bolívar, cualquiera que sea la denominación que tú le vas poniendo, se va destruyendo
muy, muy rápidamente. Así que el hecho de que se hayan sacado estos nuevos billetes es un reconocimiento a esa destrucción del valor que el bolívar como mecanismo de intercambio y de resguardo va teniendo. Mecanismo de resguardo quiero decir porque el dinero es un mecanismo de poder ahorrar en los bancos, producto de que tú vas guardando en ello el resultado de las transacciones que tú vas haciendo, y con eso vas preservando el valor de los bienes de los cuales tú vendiste, o de los bienes de los cuales tú vendiste, ¿no? Y transaccional también, porque al final el dinero va significando la relación que hay entre unos bienes y otros. Entonces, cuando tú vas perdiendo, cuando ese mecanismo de poder relacionar cuánto vale un bien versus cuánto vale otro se va perdiendo, se va destruyendo, pues el dinero pasa a no servir como mecanismo de intercambio. Y en Venezuela es eso, el bolívar dejó de servir como mecanismo de intercambio porque dejó de ser una referencia por esa pérdida de valor que va teniendo tan rápidamente, y pasó a ser el dólar. Entonces, muchas de las transacciones que se van haciendo en Venezuela, si bien pueden no pagarse en dólares, son referidas en dólares para que su valor se vaya manteniendo en el tiempo y se pueda conocer. Tú pides hoy un presupuesto de algo y te lo dan en dólares, de forma tal de que la próxima semana todavía ese presupuesto pueda ser válido, ¿no? Así que este proceso destructivo de la economía, del cual te puedo hacer la referencia a todas las cifras que Conindustria hizo públicas esta semana, pero ese proceso destructivo de la economía, que el bolívar vaya también perdiendo su valor y destruyéndose como mecanismo de intercambio, es un reflejo de esa destrucción que hay en la economía. Hablemos de las cifras que daba a conocer esta semana Conindustria, información que le ha dado la vuelta al mundo. Por ejemplo, el Clarín de Argentina, La Nación de Argentina, titulaba: el 96% de las empresas de Venezuela bajó o paralizó su actividad, haciendo referencia justo a las cifras que ustedes daban a conocer. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, yo creo que hay varias cifras que son muy relevantes, muy dramáticas, no son una sorpresa, pero sí son muy dramáticas, que reflejan la destrucción del parque industrial venezolano. La primera es que cuando le preguntamos a las empresas cuánto tiempo de trabajo que tiene usted por delante en términos de pedidos, cosa que normalmente en Venezuela era entre 3 y 4 meses, bueno, el 14% respondió que no había trabajado durante este año porque no había tenido pedidos. El primer trimestre fue un trimestre paralizado para esa empresa. Eso de por sí es muy, muy grave, porque las empresas que no trabajan sin duda no pueden subsistir. Esas empresas que no produjeron absolutamente nada este primer trimestre, pero que aún contestan el teléfono y que aún tienen personas dispuestas como para poder atender o poder responder esta encuesta, bueno, esas empresas seguramente son las próximas en quebrar, porque en la medida que no producen y no venden, bueno, no tienen flujo de caja con el cual pagar nóminas, ¿no? Luego un 57% dijo que tenía solamente un mes. Un mes es una cifra escandalosamente baja en términos de demanda de productos, ¿no? Con lo cual te das cuenta de que el 71% está entre 0 y un mes, lo cual te refleja el bajo nivel de actividad que tienen las empresas, ¿no? Esa cifra me pareció muy, muy alarmante. Luego, en la pregunta en la cual se refiere a cómo está esa cantidad en comparación con lo que era el cuarto trimestre del año pasado. Bueno, el 96% respondió que se le había disminuido entre mucho y poco, pero que se le había disminuido el volumen de pedidos que tenía. Ya para el cuarto trimestre del año pasado, la capacidad instalada que se venía utilizando era de 23%. Entonces la próxima pregunta es, bueno, ¿cuál es su nivel de utilización de capacidad instalada? Y bajó a un nivel de 18%, es decir, bajó 5 puntos eso. Bueno, Venezuela, el nivel promedio de capacidad, de utilización de capacidad instalada, estaba entre 60 y 80%. Esta es la cifra normal, histórica, básicamente en cualquier país, porque las plantas industriales nunca trabajan al 100%.
pero estar al 18 significa, oye, básicamente la imposibilidad de poder sostener una empresa, porque cuando tú vendes productos, de esos productos, bueno, lo primero que haces es reponer el inventario o los insumos que existe para producirlo. Después utilizas fondos para mantener la empresa, pagar los gastos fijos, el teléfono, el alquiler, luego pagar las nóminas, y después reparar las maquinarias, mantener las maquinarias, y después invertir una cantidad que tiene que ser relevante en capacitación de trabajadores, en comprar máquinas nuevas, en investigación, en sacar nuevos productos y así sucesivamente. Entonces el hecho de que estés trabajando el 18% significa que básicamente no puedes hacer ninguna de esas cosas. Y entonces ahí viene otra pregunta de, ¿usted invirtió en algo este año? Bueno, y 47% de las empresas respondieron que no habían invertido ni siquiera en reposición de inventario. Bueno, una empresa que no invierte ni siquiera en reposición de inventario, bueno, ¿cómo va a tener con qué vender para el próximo ciclo, ¿no? Entonces, el resultado de estas cifras, María Alejandra, es que te va mostrando que hay un proceso de mortandad progresivo en las empresas, y que las 2.500 empresas, las apenas 2.500 empresas que van quedando, están en un entorno en el cual su supervivencia básicamente no es posible. Además, tal como lo destaca la prensa internacional, y me parece que usted también hacía referencia a ello, que la capacidad instalada en nuestro país del sector industrial trabaja el 18% de lo que corresponde, contrasta mucho con lo que ocurre en países como Colombia o Brasil, donde rozan o supera el 80% de su capacidad, ¿correcto? Correcto. Fíjate que Colombia está en el exacto opuesto de Venezuela. Venezuela está en 18 y Colombia está en 82, ¿no? Ellos tienen están utilizando o tienen un nivel de utilización de su capacidad históricamente alto. Pero yo sé referencia también ahí que países que están pasando por crisis financieras importantes, como lo es Argentina, que ha recibido recientemente fondos del Fondo Monetario Internacional como para poder estabilizar su macroeconomía, está trabajando al 57%. Entonces, bueno, fíjate que 57 está tal vez un poco por debajo de lo que es la media normal, que te digo que es entre 60 y 80. Pero Argentina está pasando por una crisis importante. Sin embargo, oye, tiene casi plena actividad o casi plena normalidad en términos de lo que es su utilización de capacidad industrial. Venezuela es la que está pasando por un drama extraordinariamente profundo. Si lo medimos en número de empresas por cada 1.000 habitantes, que es una media que se utiliza para saber la densidad industrial que tienen los países. Bueno, Venezuela, si se comparase con Colombia, si tuviese la misma media industrial que tiene Colombia, debería tener unas 30.000 empresas industriales. Pero lo que tiene María Alejandra es solamente 2.500. Eso tiene que ser una cosa alarmante para cualquier gobernante que tiene que planificar, digamos, las cuentas del país en términos de balanza comercial, es decir, cuánto se consume en el país como para importar productos y cuánto exporta ese país como para generar divisas. El tener 2.500 empresas industriales trabajando a un 18% significa que para que la población pueda vivir tiene que importar mucho, tiene que haber sustituido mucha producción nacional por importaciones para poder tener una población cubriendo los mínimos satisfactorios, ¿verdad? Bueno, entonces Venezuela pasó de ser un país que consumía, que en gran parte lo que consumía lo producía, a ser un país que ahorita casi no produce y en consecuencia tendría que importar mucho. No importa tanto, y el no importar tanto, bueno, lo que tú vas consiguiendo es un desabastecimiento de bienes para la población. Ahora, en Venezuela eso se ha cubierto porque tú has empobrecido tanto a la población, porque también requiere mucho menos bienes. Pero lo que tienes es una gente viviendo muy por debajo de los estándares internacionales que tienen inclusive nuestros vecinos como Colombia, como Perú y como Argentina. El tema de la escasez de gasolina o el racionamiento eléctrico, ¿qué impacto han tenido para explicar lo que está ocurriendo con el sector industrial en nuestro país?
Bueno, yo te diría que los factores que han incidido más en llevar, en disminuir de una manera tan ostensible los volúmenes de producción, el primero sería la baja demanda nacional. Es decir, cuando tú tienes a una población, conforme te decía, tan empobrecida que no es capaz de consumir, bueno, no puede comprar en las tiendas las cosas que quisiera comprar, y al no comprarlas, pues las tiendas, al voltearse y comprárselo a las industrias, bueno, no se voltean y no se los compran, ¿no? Entonces la baja demanda nacional es sin duda una, ¿no? Otra muy, muy importante es la falta de acceso a financiamiento bancario. Este año, al haber subido el encaje marginal a 100%, bueno, el Banco Central congeló la capacidad que tiene la banca de poder seguir extendiendo créditos, con lo cual encareció extraordinariamente los créditos. Los créditos de los bancos en este momento para las compañías industriales, la tasa de interés o el equivalente, porque hay una cantidad de comisiones que se van acumulando, el costo de los créditos para las empresas ronda el 30% mensual, con lo cual el costo de ese crédito es extraordinariamente alto y es trasladado al costo del producto, y al final el consumidor termina pagando un precio mucho más alto por una política monetaria errada por parte del Banco Central. Entonces, el no tener acceso a más créditos y tener un costo tan alto de los créditos actuales para las empresas industriales, sin duda es una variable muy, muy negativa en términos de poderse seguir desenvolviendo. Las empresas requieren acceder a créditos normalmente para su operación cotidiana. Otro de los factores, sin duda, fue los apagones de este mes de marzo, pero que en Caracas se resolvieron, pero en el resto del país no se han resuelto. En todo el occidente del país básicamente tienen electricidad 6 horas al día. De todo el occidente del país ha sido básicamente anulado como entorno comercial para las empresas del país. Tú no puedes interactuar con un comercio que está básicamente cerrado gran parte del día y en consecuencia no te puede poner una orden de compra porque no tiene internet, o no puede hacer un pago porque no puede acceder a las transacciones financieras en línea, ¿no? Luego, sin duda, el otro de los factores que ha incidido de manera muy importante es que las empresas han perdido una cantidad importantísima de su talento humano. Con esta cantidad de venezolanos que se han ido, que ya ronda la cifra de las 5 millones de personas, bueno, hoy se han ido una cantidad de técnicos, una cantidad de ingenieros, una cantidad de expertos que trabajaban en las empresas, y las empresas al final dependen de la experticia y la experiencia acumulada de sus trabajadores con el pasar del tiempo para ir teniendo procesos que van funcionando, enlaces intergerenciales que se van dando y que van facilitando la productividad. Con la fuga de talento de esas personas se va perdiendo la productividad y por ende la competitividad de los productos venezolanos, y terminan siendo más costosos que los productos que se traen del extranjero, con lo cual también hay un desincentivo a producir. Y finalmente, María Alejandra, sin duda, otros factores como la gasolina, pero como la inseguridad en las carreteras. Fíjate que para poder trasladar un camión dentro de Venezuela hay muchos lugares en los cuales los camiones tienen que ir en convoy, tienen que llevar un carro de seguridad adelante y un carro de seguridad atrás para que los protejan ante los asaltantes que van apedrándolos a los fines de detenerlos y poderlos asaltar. Entonces, todo el tema de infraestructura, incluyendo la gasolina, sin duda es un tema muy, muy grave en Venezuela y que afecta el comercio de manera muy importante. Finalmente yo le preguntaría a Juan Pablo de Alquiaga cuánto sería necesario para reactivar el sector industrial. ¿Qué inversión sería necesaria? No sé si existe un cálculo al respecto. Bueno, sí, nosotros le fuimos preguntando a las empresas también en esta encuesta de coyuntura cuánta plata, cuántos dólares requeriría como para poder reponer la obsolescencia de la maquinaria, utilizar como capital de trabajo como para poder poner en marcha nuevamente a plenitud su empresa y poder reponer aquellas máquinas que se han venido canibalizando, es decir, hacer un mantenimiento completo de manera tal de que todas las líneas de producción que tenga se puedan poner operativas.
y fuimos, al final de la suma terminamos en 15.000 millones de dólares. Sin duda que eso no es plata que tiene que salir, de convertir bolívares en dólares. Yo creo que ahí hay mucho de inversiones que tendrían que hacer algunas compañías o algunos inversionistas, bien sean venezolanos o extranjeros, que pondrían plata fresca como para poder recuperar maquinaria, si acaso viesen que hay un entorno en el cual esas fábricas pueden comenzar a hacer negocios rentables nuevamente. Así que esto no es plata que tiene que salir del Fondo Monetario necesariamente o del Banco Interamericano. Aquí hay una inversión importante que se puede hacer por parte de entes privados, ¿verdad? Inclusive pueden ser venezolanos que teniendo plata afuera pueden disponer, decir, bueno, mira, vale, ahorita me siento que puedo invertir o puedo comprar una compañía, pero el monto no es un monto pequeño. 15.000 millones de dólares, sin duda, María Alejandra, es un monto significativo, al cual habría que agregarle aquellos 12.000 millones de dólares que quedaron pendientes con proveedores internacionales, producto de que Cadivi o luego Sencoex no honró el transformar bolívares de las empresas en dólares como para pagar la importación de materias primas por ahí por el año por el año 2012, ¿no? Pero que si no pagas, bueno, no vas a tener acceso a las materias primas más baratas, porque vas a tener que comprarle a distribuidores o a terceros con los cuales las materias primas pueden salir más costosas. Así que el hecho de hacer pulcro nuevamente el mecanismo de intercambio con proveedores internacionales para poder tener mejores costos y ser lo más competitivo posible, pasa por invertir en la empresa misma y pasa por pagar esas deudas. La suma de las dos cosas, sin duda, es 27.000 millones de dólares. Juan Pablo, de todas gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos, presidente de Conindustria. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y comentamos con ustedes al inicio este anuncio del Banco Central de Venezuela sobre el nuevo monetario, al menos 3 nuevos billetes que salen a circulación de 10, 20 y 50.000 bolívares. No ha pasado un año de la última reconversión monetaria
y ya el billete de mayor denominación equivale a 5 billones de bolívares de los de antes. Para conversar acerca de este tema saludamos en la línea telefónica al economista, profesor del IESA, profesor del Centro de Políticas Públicas del IESA, Richard Obuchi. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por la invitación. Mucho interés de conocer su opinión acerca de esta información, el impacto que tiene una decisión de esta naturaleza y saber si comparte el análisis de algunos economistas de nuestro país que advierten que vamos lamentablemente camino a Zimbabue. ¿Lo escuchamos? Bueno, sin duda alguna lo que esto nos recuerda, porque ya es algo que todos entendemos y todos conocemos, es el enorme fracaso en el combate de este proceso inflacionario, del proceso de hiperinflación que está destruyendo el poder adquisitivo de las personas, de los hogares, que tiene estas consecuencias nefastas sobre nuestro sistema monetario y que finalmente se traduce en que las personas tienen grandísimas dificultades para utilizar los bolívares, no quieren mantener los bolívares, prefieren utilizar muchísimas transacciones, las divisas, el dólar, y que ahora se refleja en que los precios pues van aumentando y por lo tanto los medios de pago tienen que adaptarse a ese aumento, y ese es el constante cambio de billetes, la escasez de billetes, el problema que tenemos con los límites de manejo de las tarjetas de débito, las dificultades que hay en el sistema bancario para manejar esta situación. Como bien tú decías, este nuevo billete es una cifra que ni cabe en la mente, pero que ni siquiera es ahorita equivalente a lo que era el billete de más alta denominación de hace, 10, 15 años, en donde en ese momento el billete de 100 podía ser equivalente a algo así como 70, 80 dólares, y ahorita ni siquiera llega a $10, este nuevo billete de 50,000. En una situación en que al ritmo que va la inflación, que significa que dentro de un año o dentro de unos meses vamos a tener exactamente el mismo problema. Por supuesto que la solución pasa por eliminar este problema de la inflación, pero el problema de la inflación pasa por darle un vuelco completo a la economía de manera de entrar en una fase en que se puedan restituir los equilibrios económicos. Claro, porque entre otras cosas, profesor, lo que se dijo en su momento cuando se anunció la última reconversión monetaria no tiene nada que ver o no tenía que ver con la realidad. El problema está muy lejos de resolverse. Yo le preguntaría, porque ciertamente el billete de mayor denominación supera incluso el salario mínimo en nuestro país. Quisiera un comentario de su parte al respecto. Bueno, y el salario mínimo, al igual que los otros precios, están totalmente distorsionados, están reflejando una economía que no está generando oportunidades de crecimiento económico, y el problema está justamente en ese fondo. ¿Cómo se van a solventar los problemas económicos del país si no tenemos una economía que está creciendo, sino que ha perdido más de la mitad del tamaño de lo que tenía en términos de volumen, en términos de valor en los últimos 5 años? Entonces, si tuviésemos una economía en crecimiento, una economía que estuviera incrementando la productividad, una economía que genere más riqueza para todos los que estamos operando dentro de ella, pues el salario tendría posibilidades de ajustarse, no porque alguien lo esté decretando, sino porque estaría mejorando las condiciones de vida y las oportunidades para todos. Y al igual el tema del manejo de los ingresos fiscales, de las posibilidades de producción. Ahora, una economía que no está invirtiendo, una economía que no está creciendo, no va a generar esas posibilidades, y que nos crea, de paso, estas enormes distorsiones en donde el gobierno pues ni siquiera está en la capacidad de aumentar las remuneraciones para sus propios empleados, debido a que no hay de dónde lograrlo. Y trata de poner estos paliativos, de ir haciendo ajustes a la medida que puedan, sin que sean de ninguna manera suficientes. Entonces cambian el billete que se hizo chiquito por unos billetes más grandes, ajustan el salario en unas proporciones que al final no
no son sostenibles porque no tienen que ver con el cambio de la dinámica económica, sino por algo que ponen en un decreto, y bueno, seguimos en este ciclo perverso de deterioro en ausencia de cambios sustantivos en la política económica. Algunos analistas ayer, profesor, advertían que, entre otras cosas, el equipo de Nicolás Maduro reconoce con esta medida el proceso hiperinflacionario que afecta a nuestro país. ¿Qué opina usted? Bueno, sin duda alguna, por lo menos, están emitiendo estos nuevos billetes en función de los nuevos precios que hay en la economía. Durará poco, durará unos tiempos, pero lo cierto es que más allá de este reconocimiento, incluso el reconocimiento oficial con la publicación de las cifras económicas, que aunque posiblemente subestimadas las cifras de inflación, indican una hiperinflación enorme en los últimos años. Bueno, el asunto es qué hacemos con esa información y cómo la transformamos en mejores decisiones de políticas públicas, algo que en este momento parece difícil de alcanzar para el equipo económico del gobierno. Pero es que, profesor, además se suma lo que está ocurriendo con el aparato industrial, en general con la economía. Hace algunos minutos Juan Pablo Lalquiaga de Conindustria confirmaba las cifras que se publicaban esta semana. 96% de las empresas del sector industrial paralizó su actividad, y esto se traduce en escasez y seguramente en mayor inflación. Quisiera su comentario. Bueno, sin duda alguna, es decir, acá cuando tenemos una recesión tan prolongada o un estrangulamiento tan grave de las actividades económicas, un deterioro de los servicios públicos, pues nos enfrentamos a una crisis que es multidimensional. Aquí tenemos la crisis de la hiperinflación, que conduce al deterioro del poder adquisitivo, a estas dificultades para el consumidor y para las empresas, a estos problemas del efectivo, pero también tenemos una crisis sistémica de la economía, una economía que no tiene los instrumentos para crecer, y al contrario va en caída, va en la reducción de su planta industrial, del número de empresas que verdaderamente pueden generar trabajo y pueden generar condiciones, y eso tiene que ver con este modelo centralista, interventor, que ha generado ausencia de condiciones para la inversión. Tenemos la crisis petrolera que sigue cayendo la producción de petróleo, que se sigue deteriorando lo que queda de producción de generación de divisas para el país, y que hace muy difícil la recuperación del mercado cambiario, de las importaciones, de cosas que hacen falta para crecer. Y de paso tenemos esta enorme crisis de funcionamiento de las cosas más básicas de la economía: electricidad, gasolina, agua, medios de pago, y todas esas cosas están confluyendo en este momento en esta demanda de un cambio radical en la situación económica, un cambio que es factible, un cambio que es posible, un cambio que se lograría en la medida en que se puedan establecer autoridades comprometidas con un cambio de dirección real, en donde se abandonen esta cantidad de errores que se han cometido en estos 20 años y se asuma la senda del crecimiento que tanto queremos para el país. Ahora, profesor, dos inquietudes. Ustedes en su momento, y lo hemos hablado en otras oportunidades, en el IESA, realizaron este informe sobre las empresas expropiadas. Concluyeron que en su mayoría, si no todas, estaban absolutamente improductivas o con prácticas ineficientes. Quisiera un comentario de su parte, porque da la impresión que hemos llegado a esta situación como parte de un modelo ideológico que ha intentado imponer en nuestro país. Quisiera su comentario al respecto, y por otra parte saber qué escenario podemos vislumbrar o proyectar en el corto y en el mediano plazo. Lo escuchamos. Bueno, sin duda alguna, la experiencia, el tipo de problemas que estamos experimentando en Venezuela es un claro origen en un modelo económico que ha fracasado no solamente en Venezuela, sino en los países que han tenido características similares, que es este control hegemónico por parte del oficialismo, de las que están a cargo de las instituciones,
un sistema económico que rechaza la iniciativa privada y que promueve el centralismo y los procesos burocráticos para el manejo de la economía, el control de precios, la intervención, el control de cambio, y que conduce a que no haya inversión, a que no haya productividad, a que no haya soluciones en el cual los individuos puedan decidir qué es lo que más les conviene dentro del marco de las instituciones económicas, ¿no? Y es algo que bueno, la gran mayoría del mundo está ahorita en una dirección completamente diferente, donde las discusiones van en cómo moverse en la promoción de la productividad, de la innovación, de las inversiones. Lamentablemente no estamos en esa discusión acá todavía, o mejor dicho, el gobierno no ha asumido esa discusión y la única forma en que el país se transforme económicamente es que logremos al punto en que ese tipo de decisiones se puedan tomar. Y es factible, es posible, pero necesitamos tener la oportunidad de que eso suceda. Y bueno, lamentablemente mientras esta situación se mantenga así, mientras tengamos pocas posibilidades de cambio estructural en la situación política y económica, bueno, va a ser difícil que se logren alterar estos resultados, ¿no? Ojalá que eso pueda suceder y que podamos entrar en la discusión de los mejores mecanismos para hacerlo. Hay un montón de gente que tiene buenas ideas acerca de cómo se puede hacer, hay un montón de experiencia en el mundo de cómo hacerlo, hay la disposición de expertos, de mucha gente, instituciones para ayudar, pero bueno, se tienen que producir las condiciones para que eso pase. Profesor, gracias por atendernos, acompañarnos. Richard Obuchi es economista, profesor del Centro de Políticas Públicas del IES, prestando opinión acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy, el telón de fondo de esta crisis, la situación económica de nuestro país. Vamos a la pausa y al regreso más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. ¿Quieres niños más inteligentes? Déjalos jugar. Cada día ponemos más barreras para no jugar con nuestros niños. La jornada laboral, los espacios físicos de la ciudad, el tamaño de nuestra casa. Las consecuencias de un ambiente privado de juego las sufren ellos, traducidas en menos oportunidades para disfrutar sus beneficios. Hoy escucha los beneficios del juego sobre la inteligencia de los niños. Inteligencia pura. Desde el punto de vista cognitivo y social, el juego hace a nuestros niños más aptos para su vida presente y futura. La estimulación de la concentración, el análisis, síntesis, la abstracción y generalización para resolver problemas son cualidades que se empiezan a desarrollar dentro de los juegos y que más tarde trascienden a la vida del niño. Por otro lado, la aceptación de reglas, el desarrollo del pensamiento de acción y la adaptación continua son otras de las conductas que desarrollan los niños jugando y que a largo plazo les hace más fácil entender y practicar la vida en sociedad. Solo en 30 minutos de juego guiado por un adulto, tú puedes influir de esta forma tan positiva. De acuerdo con la personalidad y edad de tu hijo, involucra movimientos, tareas, reglas, imaginación y, por supuesto, diversión. Desde el juego, conéctate con tu hijo para que puedas conocer, estimular y vivir su mundo por lo menos media hora al día. Si quieres saber más sobre la estimulación del juego en los niños, busca en mayraprado.com el video ¿Por qué llevar a los niños al parque? Y me cuentas por Twitter, @MayraPradoL. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @TodoSePuedeNet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923.
Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante Lon Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Lon Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Lon Low, poquito pero sabroso, pero sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, las cifras del sector industrial, a las cuales seguramente hay que agregar la situación de las empresas que hoy están en manos del Estado, incluso las que están en Guayana. Para hablar acerca de este y otros temas, saludamos en la línea telefónica al diputado José Prat, diputado por Bolívar, dirigente de la Causa R. Gracias por atendernos, buenos días. Hola María Alejandra, buenos días, saludo a todos los oyentes, gracias por la oportunidad. Ya vamos a conversar acerca del tema que nos ocupa, lo que está ocurriendo con las empresas básicas. Insisto, una situación que habría que agregar a la radiografía que ha compartido con nosotros el presidente de Conindustria. Pero antes, diputado, quisiera su comentario, su reacción a propósito de lo que ha ocurrido en las últimas horas, esta información sobre un nuevo procedimiento de allanamiento de inmunidad parlamentaria al margen de la Constitución contra los diputados José Guerra y Tomás Guanipa, y la situación del diputado Edgar Zambrano, quien aparentemente finalmente pudo ver el día de ayer a su familia. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, no, lo primero, yo otra vez se lo he dicho, ¿no? Yo sé que, claro, se dice la palabra allanamiento, pero ahí no hubo ningún proceso de allanamiento porque los allanamientos de inmunidad es una solicitud que le hacen a la Cámara y a la Asamblea, al Poder Legislativo, por alguna razón, vamos a decirlo, de peso, y bueno, procede, ¿no? Eso no lo hace el TSJ. El TSJ, en todo caso, solicita a el Poder Legislativo, que es un poder autónomo, que allane la inmunidad a un miembro de la Cámara, bueno, por algún delito grave o alguna cosa, ¿no? Entonces, nada de eso ha ocurrido, por ende, lo que ocurre simple y llanamente, bueno, no es más que la ratificación de que estamos en dictadura, de que estamos viviendo, pues, lo que estamos viviendo, vamos a decirlo, al margen de la ley, todos los procedimientos, de que no hay ningún respeto a la Constitución y de que, bueno, todos los países que han venido apoyando la causa democrática, que han venido respaldando a la Asamblea Nacional, que han venido respaldando a Juan Guaidó, que han desconocido a Maduro, bueno, han tenido la razón. Aquí hay una serie de violaciones flagrantes a la Constitución, y el caso de José Guerra y el caso de Tomás Guanipa, así como el de los otros 11 parlamentarios que han sufrido el mismo atropello, bueno, no hace más que ratificarlo. Lo de Edgar Zambrano, bueno, va orientado a lo mismo, ¿no? Edgar Zambrano fue víctima de un secuestro,
fue víctima de desaparición durante más de un mes, y bueno, yo estoy esperando de todos modos que se confirme con una declaración del abogado y la cosa, pero bueno, evidentemente ya hay informaciones rodando de que fue visto pues por familiares, por gente que es cercana a él. Bueno, pero como te digo, estoy esperando a ver que haya una declaración en ese sentido para ver qué otros detalles aportan, ¿no? Ustedes en la causa R tienen a 2 parlamentarios como huéspedes en la embajada de Italia, varios dirigentes bajo persecución. Yo quisiera también un breve comentario sobre esta carta que se hizo pública ayer, suscrita por María Corina Machado, Antonio Ledesma y Diego Arria, pidiéndole al presidente encargado Juan Guaidó desistir de esta iniciativa que impulsa el gobierno de Noruega. ¿Qué nos dice usted? Lo escuchamos. Bueno, mira, lo primero es que Juan Guaidó no ha sido promotor de lo de Oslo, ¿no? De esas conversaciones, ¿no? Bueno, es válido que ellos hagan un comunicado solicitando que mira, yo te voy a decir una cosa, más allá de opinar sobre lo que opine María Corina, Diego Arria o lo que opine otros, yo no creo que de Oslo vaya a salir nada, vamos a decirlo, que sea productivo desde el punto de vista para la democracia, para el país, simple y llanamente porque desde el régimen no hay ninguna vocación de resolver ningún problema, porque resolver el problema es que el problema son ellos. O sea, que la única forma de resolver un problema es que ellos salgan del poder, ¿no? Entonces, por supuesto, pensar que de allá va a salir alguna solución o algo, yo no lo creo. Creer que de allá va a venir alguna, vamos a decirlo, alguna medida que permita resolver la situación del país, yo no lo creo. Ahora bien, también así como digo eso, digo, bueno, si hay algunos voceros participando en la reunión y eso no paraliza todo el resto de las medidas y de las acciones que se deben tomar, bueno, que se exploró aquello. Yo también creo que de ahí no va a salir nada. Ahora, también te debo decir, yo no he estado en las conversaciones, yo no he estado en las discusiones. Yo lamento, por ejemplo, que no se haya informado mejor por parte de algunos de los, vamos a decirlo, de los participantes. Quizás es parte de lo que se les pidió allá en Oslo, que no estén divulgando la información de lo que allí ocurre. Pero claro, uno en cierto modo opina a ciegas, pero ciertamente pues como conocemos al, vamos a decirlo, al otro bando, sabemos que de allí no va a salir nada porque, repito, la solución al problema, y resulta que el problema son ellos. Entonces ellos no van a buscar ninguna salida al problema porque es la salida de ellos. Entonces, lógicamente por allí no va a ocurrir nada. Yo también pienso que de allí no se debe seguir participando. Sin embargo, tampoco achaco que todos los problemas que tenemos hoy tienen que ver con lo que ocurre en Oslo. O sea, yo trato de matizar la cosa porque sí creo que tenemos que seguir avanzando más allá de que en Oslo se esté dando la discusión o no. Y que si de allá lo que hay es una agenda para ganar tiempo, una agenda para seguir alargando la situación, por supuesto eso debe ser desechado, debe ser abandonado, pues, pero habría que ver quienes están participando allá, qué opinión tienen y cuál es su visión del asunto, ¿no? La intención de contarse en elecciones libres de nuestro país, que Nicolás Maduro amenazaba a Juan Guaidó, advirtiéndole que no iba a tomar el poder ni por las malas ni por las buenas. Ahora, diputado, la situación de las empresas básicas, hemos escuchado en los últimos días planes de todo tipo que ha anunciado el equipo de Nicolás Maduro y lo cierto es que la decisión de tomar el control, de estatizarlas,
bueno, nos ha llevado a una situación francamente delicada que se suma a las cifras que ha dado a conocer con Industria. 96%, este es prácticamente el 100% de las empresas de nuestro país, del sector industrial, bajó o paralizó sus actividades en los primeros meses de este año. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, fíjate, no sorprende la cifra, preocupa, asusta, por supuesto es algo delicado, pero la cifra que dan desde Conindustria no sorprende. Fíjate por qué. Yo acabo de denunciar allí en la Asamblea Nacional el hecho de que están ahorita sacando o están desmontando, oigan esto, están desmontando unos viejos galpones dentro de Sidor, lo que llaman allá los galpones de la Siemens Martin, que fue, bueno, una vieja área industrial que había allí, de la empresa original, pues, ¿no?, que operó allí, la Siemens Martin. Entonces son unos galpones que, muy grandes, bueno, y los están desmontando. Entonces uno dice, bueno, ok, los están desmontando, X, ¿no? ¿Por qué? Resulta que los están desmontando porque toda esa chatarra que sale de allí la quieren exportar, ¿no? Entonces, fíjense ustedes por dónde vamos. Estamos canibalizando a Sidor para obtener unos dólares, un dinero, un efectivo fresco, ¿no? Ahora, esto tiene ya, por supuesto, es un síntoma claro de ruina, de quiebra, ¿no? Pero además hay otra cosa. Resulta que hay empresas en el mercado nacional, empresas nacionales, que requieren la chatarra para la fabricación de cabillas. Por ejemplo, Shizuka, que es una empresa que está en el estado Zulia, que es la única que queda en Venezuela produciendo cabillas, fabricando cabillas, ¿verdad? Cabilla de la que se usa para la construcción, cualquier construcción pequeña, mediana o grande. Bueno, Shizuka está paralizada, ¿por qué? Porque no tiene la materia prima. ¿Cuál es la materia prima de Shizuka? La chatarra. ¿Por qué? Porque la otra gran, por supuesto, Sidor es la gran productora de cabilla en Venezuela. Bueno, pero Sidor está paralizado completamente y Sidor utiliza no solo cabilla, sino que, no solo chatarra, porque la chatarra es parte de su proceso industrial. El proceso industrial de Sidor es distinto al de Shizuka. Pero en el caso de Shizuka, vuelvo y repito, utiliza la chatarra como único, como materia prima fundamental y principal para la fabricación de cabilla. Entonces, fíjense ustedes de qué estamos hablando. Estamos hablando de que el sector construcción, entonces se tienen que importar las cabillas más caras para poder abastecer el mercado, ¿no? En cuanto a cabillas. Por poner un ejemplo. Entonces, por supuesto, esto es ilegal porque estamos hablando de que para poder exportar una materia prima, tú tienes que haber, vamos a decirlo, debes haber satisfecho el mercado interno. No puede haber una empresa aquí necesitando la chatarra y tú exportándola. Entonces, por supuesto, allí hay una ilegalidad, eso lo denunciamos. Hay trabajadores de las empresas que de Sidor que nos denuncian que además, por supuesto, el contrato hecho con una empresa, vamos a decir, lo que está registrada en Panamá, ¿no?, que se llama Comalbeca. Entonces, ese contrato indica que se deben desmontar los galpones de la Siemens Martin. Sin embargo, hay denuncias de que hay otros sectores, otras áreas, donde se están metiendo y están chatarreando, como dicen coloquialmente, y están sacando otras partes de la empresa. Bueno, y aquello se ha convertido en una anarquía, ¿no? Entonces, por supuesto, son varias denuncias que a su vez tienen que ver con esto que tú dices con la industria. Por ejemplo, fíjate tú, por ejemplo, la fabricación de vehículos, tú necesitas los planchones que salen de Sidor. Por ejemplo, para la fabricación de cabillas requiere las palanquillas, pero la cabilla a su vez ayuda a el sector construcción, para, por ejemplo, los repuestos de vehículos, línea blanca, todo lo que tiene que ver con la industria del alimento, lo que tiene que ver, por ejemplo, con los enlatados, tú requieres
que la fábrica de hojalata de Sidor funcione. Entonces, por supuesto, por eso son industrias básicas, porque ellas aportan aguas abajo a la industria, a la mediana industria nacional y a la pequeña industria, una serie de insumos para que también ellos a su vez trabajen. Que al final, diputado, la situación del sector industrial en nuestro país responde lamentablemente a las políticas que ha impulsado esta administración y también la del entonces expresidente Chávez. 1.000.000 de gracias, diputado José Prada. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo por atendernos, acompañarnos, diputado por Bolívar, dirigente de la causa R. Nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.